Hola, hola equipo, quiero darte la bienvenida a el quinto episodio de nuestro podcast ¿Quién supiera de emprendimiento? Esta vez vamos a estar hablando sobre el tema más pedido, el más solicitado, el más buscado, por lo que más se nos acerca a emprendedores en todos lados a nosotros, y es costo. Tema interesante, tema importantísimo dentro del emprendimiento gastronómico, y para eso decidimos invitar a un amigo de la casa, Eiber Castellanos, quien es realmente un experto en el tema. No te quito mucho tiempo, te dejo. Eiber, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido. Mira, yo la verdad estoy bien contento de tenerte aquí. Primero que nada, porque bueno, me encanta hablar con especialistas en cada área y con gente que sepa, pues, más que yo de áreas específicas, ¿no? Porque nosotros desde un principio nos dedicamos al área integral, por decirlo así, o sea que tenemos que saber de todo un poco porque nos dedicamos pues al trabajo del turno del restaurante en el día, que tú ves muchas cosas al mismo tiempo. Pero la idea principal del podcast es traer especialistas en áreas específicas para poderles caer a preguntas. Y qué mejor que traerte a ti hoy, que bueno, eres, tengo entendido, a ver si me lo aprendí, licenciado en Administración de Empresas, después hiciste una maestría en finanzas, perdón, en ciencias contables y un doctorado en ciencias contables, específicamente contabilidad y finanzas. No conforme con eso, te graduaste con distinción summa cum laude y el primero de tu promoción. O sea que si hay alguien a quien preguntarle algo de número hoy, es a ti. Entonces, bienvenido, Eiber. No, muchas gracias, Alejandro. De verdad, gracias por la invitación. Súper contento y agradecido por la oportunidad de dirigirme también a tu comunidad. En este caso, efectivamente, pues ese es mi mundo. Mi mundo es el mundo de las finanzas, el mundo de los números, el mundo de la consultoría. Me dedico hoy en día, comparto mi vida profesional entre la docencia, este tema académico en mi Universidad de los Andes. También trabajo para la Universidad Genial. Metropolitana en Ecuador. Y luego de esa, digamos, esa versión académica, yo me denomino, o me gusta que me llamen el profe Eiber, así en redes sociales. Así he visto. Adicionalmente a eso, me dedico a hacer consultoría. Soy consultor de negocio y bueno, he tenido la maravillosa experiencia de poder estar, sobre todo con el nicho gastronómico, asesorándolo en temas de finanzas y sobre todo de costos. Cuando vino el boom de las leyes de costo y empezaron Sí. un poco a, digamos, a colocar como un estándar de cómo uno podría, en alguna manera, calcular sus ganancias y todo eso, pues bueno, muchas empresas pasaron de lo más informal posible a por lo menos tener una estructura. Entonces, eso Claro. es importante también considerarlo por allí. Así que bueno, nada, de verdad gracias por esta bienvenida y sé que la vamos a pasar muy No, bien. Es una gracias a ti. conversación entre amigos. Así es, hermano, así mismo es. Sí, eso que ya inicias como un punto que me parece importantísimo, porque la gente necesitó que comenzaran leyes que les tocaran el bolsillo para poder llamar expertos. Yo creo que el tema, voy a hablar específicamente del gastronómico, que es el mío. Obviamente no puedo hablar de otros temas que no maneje, pero del gastronómico, que es en el que he estado desde hace 24 años, a nosotros en lo personal, en arroba el negocio gastronómico, son muy pocos los que nos llaman desde el inicio. Siempre nos llaman para el rescue. O sea, muchas veces nos han dicho, mira, Ale, ya he intentado todo, tú eres la última bala que voy a disparar. Si tú no me funcionas, cierro. O sea, imagínate tú la presión. Y es como que, ¿y cuánto tiempo tiene la empresa? No, 3 años, 4 años. ¿Y por qué no lo pensaste antes? O sea, ¿por qué estás esperando a cuando estás a punto de quebrar para llamar a alguien que te pueda ayudar con este problema? Sí, sí, Alejandro, Nosotros, disculpa, es como esos tranquilo. reality show, pero de salvar una empresa, faltan son cámaras y todo esto, porque a mí me pasa también a Falta diario. presupuesto. Sí, sí, claro, exacto. A ti te pasa a diario, me estás Sí, contando sí, también, me sí, sí, a imagino. mí me pasa a diario. El tema de la consultoría, pues ya cuando los números no están dando, cuando quieres vender más, etcétera, pues justamente cuando acuden a un consultor. Y bueno, y es importante también para todos los que nos están escuchando, afirmarles que el consultor es una persona que va a caminar de la mano contigo, Tal empresario, cual. para que justamente tomes mejores decisiones. También es guiarte también en todo este proceso, es acompañarte. Muchas veces incluso es sencillamente estar allí, la labor del consultor, porque el empresario tiene las ideas, pero solo se queda en eso y no las ejecuta. Y eso es muy común. De Claro. repente tú tienes una idea maravillosa y dices, wow, a mí me gustaría hacer un convenio con esta empresa y yo sé que con esto voy a aumentar el ticket Pero no promedio, lo hace. pero no lo haces porque ¿qué es lo que sucede? Que en la mayoría de las ocasiones
tu empresario te sumerge en la parte operativa y no vas a lo estratégico. Entonces sí hace falta alguien que pueda estarte acompañando, no solo darte una visión diferente, pero también a potenciar los proyectos que tú puedas tener. Sí, definitivamente es así. ¿Qué pasa? Nosotros nos dedicamos 100% a emprendimientos micro, pequeños, y después se fueron sumando los medianos. Los micros era porque, te voy a ser sincero, como te comenté hace ratico, a nivel universitario lo que estudié fue mercadeo, mención, ventas. Entonces vi un nicho que estaba completamente abandonado, ningún consultor quería estar con los micros, porque, bueno, no da plata y ya, y hay que estar consciente. Y cuando uno trabaja, pues uno tiene que hacer mercado. Eso no Sí, hay, sí. hay que quitarle a la gente también esa fantasía de que todo el mundo tiene que trabajarle gratis, etcétera. No, no. Uno puede ayudar mientras pueda, pues. Pero no había nadie. Yo dije, bueno, vamos a ver qué hacemos. Por eso nuestros productos en ese momento iban hacia allá. Yo trataba de traducir todo, por lo menos si veía gastos fijos, que el gasto fijo, ¿cómo lo explico de manera que lo entienda una persona que a lo mejor no tiene la más remota idea de nada de esto? Eh, y además no es que es un empresario o una empresaria, sino que, o todavía no, sino que está en vías A. De repente viene saliendo de una oficina, de repente está haciendo galletas en su casa. Una vez tuvimos una clienta que en el caso de ella sí fue completamente gratuito, no lo pidió, pero nosotros decidimos no cobrarle, que ella, imagínate, ella hacía galletas de mantequilla, estas normalitas, y hacía en su propia casa una crema parecida, voy a decir el nombre y no es anunciarte, pero bueno, cuña gratis, parecía la Nutella, ¿no? El tema, pero lo hacía en casa. Hasta ahí todo es normal. El tema es que ella las vendía en su barrio, en Petare, y acude a nosotros diciendo, mira, me va bien, pero yo quiero subir mis ventas. O sea, literalmente era buhonera. Y es la primera persona, porque economía informal, yo creo que todo el que no esté formalizado es economía informal, aunque no Total. nos guste. Si no tienes la empresa registrada, si no estás en todo, si no declaras o pagas y tal cual, pues eres informal. Eh, pero en su caso literalmente era eso. Y después entonces juntos, en un acompañamiento que le hicimos, logramos llegar a 10 puntos de venta, que eran que si un primo que se paraba en un semáforo mientras ella podía ir haciendo las cosas, ¿no? Que si, o, no sé, la esposa del hermano que vendía en el barrio de al lado, que se iba creciendo. Entonces me iba pareciendo hermoso, o sea, sinceramente me iba pareciendo hermoso porque era una persona que no podría entenderlo si lo leía en un libro. Yo sentí que me llamaba, iba por esa vía y por eso lo hacía, ¿no? Okay. En un principio nos trajo quizás algunos enemigos que decían, bueno, pero es que tú estás haciendo que la gente, poniendo esto en redes, estás haciendo que la gente no contrate especialistas. Yo no, todo lo contrario. Yo los invito en todas mis actividades que sí tienen que contratar especialistas, pero si hay personas, como lo he dicho ya en varios episodios, de hecho justo en el anterior creo que lo dije, si hay personas que a duras penas me ahorran 2 o 3 semanas para pagarme un ebook de $3, es mentira que van a contratar un contador Sí, o sí, un sí. economista o alguien que los ayude. Entonces, bueno, mientras el primer año, pero siempre con el compromiso de que después tienen que buscarse su contador, después tienen que buscarse su abogado, después tienen que buscarse su tecnólogo de alimentos, dependiendo del área en el que vayan, pues su especialista en cada área. Eiber, me gustaría conversar un poquito temas específicos que yo siento que dan problemas a la mayoría. Ya te expliqué, fíjate todo lo que me alargué y me disculpo con la gente que nos está escuchando. Dirán, este tipo no deja hablar al invitado. Sí lo voy a dejar hablar, se lo juro. Y que somos panas, Eh, somos amigos. sí, exacto, ese es el problema, que es una conversación normal entre panas. Pero ya entendiendo quién es nuestro cliente objetivo, quién es en general quien nos ve, me gustaría que comenzáramos hablando un tema a la vez. Primero sobre gasto fijo. Entendiendo gasto fijo, el que no varía según mis ventas, que es recurrente, el que yo decidí llamar jocosamente el yugo del emprendedor, porque vendas o no vendas, lo tienes ahí. Cuéntanos un poquito en teoría lo que es el gasto fijo, por favor, pero también cuéntanos qué temas relacionados al gasto fijo sientes tú que hay de importancia ahí. Sí, totalmente, Alejandro. Bueno, primero gasto fijo, como tú mismo lo pudiste definir, efectivamente son desembolsos de dinero que tenemos que hacer todos los meses, estemos abiertos o no, vendamos o no vendamos, en el coronavirus o no coronavirus, etcétera. O sea, es un gasto que siempre va a estar presente allí en la estructura. De hecho, en gran medida de la cuantía de gasto fijo depende también el éxito de la empresa. Y esto es importante también definirlo porque no es lo mismo gestionar una empresa con unos gastos fijos de $500 que con uno de 5.000. Eso es importante Claro. dejarlo, eso es importante dejarlo claro.
Y eso no depende de si vendes más o vendes menos, sino que tu nivel de ganancia, tu nivel de éxito y todo, como se pueda medir, efectivamente va a depender de ello. Ahora, ¿qué importante acá para esa persona que está emprendiendo o esa persona que tiene esa idea de negocio? Algo que es súper importante es que pueda hacer una proyección de esos gastos. Y cuando hablamos de proyecciones, tal vez las personas que nos están escuchando que van a emprender y que no son del área, dicen, tengo que contratar a un especialista y ahora qué voy a hacer. No, yo le voy a decir muy coloquialmente que eche los números, así de sencillo, haga simulaciones, técnicamente lo puedo decir de esa manera, pero ¿qué sucede? Que hay el primer eslabón que nos vamos a encontrar, la primera dificultad financiera, es lograr que converjan nuestras expectativas financieras del negocio con lo que en realidad puede suceder. Me explico. Okay. Usted quiere vender hamburguesas, chévere. Usted quiere vender hamburguesas de $1, muy bien, perfecto. Entonces, vamos a simplemente una cuenta aquí muy sencilla. Bien, si yo vendo hamburguesas de $1 o de $1.50, no importa, saco la cuenta de mis ingredientes y eso, y bueno, vamos a decir que por cada hamburguesa lo que me está quedando, que sería un margen bruto, son $0.5. Vamos a suponer de esa manera. Ahora es bien, lo que me queda entre gasto variable y precio de venta, sí, ¿cierto? Exacto, lo que me cuesta, lo que es el precio de venta menos todos los ingredientes. Vamos a decirlo así, muy sencillo y sin tanta técnica. Clarito. Ahora bien, me quedan $0.5. Resulta que para yo poder vender esas hamburguesas, yo tengo que, voy a tener un establecimiento donde pago un alquiler de $200, pago un internet de $50, tengo que pago un contador, así sean $50, etcétera. Y cuando yo veo, tengo una carga de gastos de $500. ¿Qué sucede? Lo primero es entender que para yo poder inicialmente, así por encima, poder tener éxito, voy a tener que vender por lo menos 1.000 hamburguesas. Porque cada hamburguesa me está dando un 0.5, tendré que vender 1.000. Eso por una parte. Lo otro, ¿cuáles son tus expectativas financieras justamente? Porque cuánto tú te quieres ganar con el negocio. Y eso es importante porque hay muchas personas que vienen de ser trabajadores dependientes, donde tal vez no están tan mal, pero con esa idea de emprendimiento y todo, lo cual es perfecto y maravilloso, y nosotros siempre incentivamos eso, pero se toca con una realidad que se encuentra y dice, wow, pero este negocio solo me da para tener $100 libres al mes. Y esos $100 libres al mes es lo que es su expectativa financiera y tal vez en el negocio le iba mejor. Entonces, la pregunta de todo esto es siempre poder visualizar y decir, bueno, realmente yo además de esos gastos fijos, esos que no va a variar, ese tema de ese gasto, que son $500 por lo menos inicialmente, ¿qué va a suceder si yo me quiero ganar 500 más? Bueno, son $1.000, por lo tanto, si a cada hamburguesa le gano 0.5, realmente yo tengo en el lugar donde voy a estar establecido con mis canales de venta, realmente yo al mes podré vender 2.000 hamburguesas. Esa es una pregunta, porque ¿qué sucede? Iniciamos y arriesgamos el patrimonio personal e incluso familiar o prestamos, nos endeudamos, etcétera. Y esto es importante que lo vean y esto a veces nos dejamos apasionar por este tema del emprendimiento o porque mis hamburguesas son las mejores del mundo, todo el mundo me lo dice y soy muy bueno en lo que yo hago y a veces la pasión hay que dejarla de lado un poco para también entrar en la razón y es la razón financiera. Entonces, eso es algo inicial. Ahora, con el mismo tema de los gastos fijos o costos fijos, realmente entre gasto y costo acá y sobre todo yo siendo académico y todo, no veo una diferencia importante para explicárselo a un emprendedor. Realmente son desembolsos. Que en algunos casos hay unos debates enormes sobre si son gastos o son costos. Mira, yo realmente lo que digo, si es fijo ya, no hay problema, metámoslo en la estructura, no varía, no pasa nada. Lo importante es que hay que tenerlo. Claro, porque entonces complicamos la parte financiera al emprendedor, lo complicamos con una teoría y te lo dice alguien que viene de la academia, que todo el tema, pero no debe ser así, o sea, tenemos que hacerlo de la mejor manera posible desde el punto de vista lo más simple. Ahora bien, hay algo que es importante y es que luego que tú conoces cuáles son tus expectativas y arrancas el negocio y te está yendo bien y todo esto, es necesario que mensualmente no solo veas cuánto te quedó en el bolsillo, sino que adicionalmente puedas por lo menos conocer o tener una idea de un punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio es fundamental en todo negocio. A veces no es tan fácil calcularlo, voy a ser muy honesto, pero en algunas ocasiones sí es viable, ¿de acuerdo? No es que no lo pueda hacer, sino que de repente en algunos tiene un pequeño más de grado de dificultad, como tú, dependiendo de cómo tú hayas planteado el negocio, porque de repente tú dices, bueno, yo le voy a dar al gerente encargado el 3% de las ventas, entonces ya cuando tú empiezas a tener esas particularidades, de repente calcular el punto de equilibrio es un poquito más complicado, sin embargo se puede hacer.
Ahora bien, ¿qué es importante? Eso es fundamental, o sea, dejar claro que yo tengo que conocer cuánto es lo mínimo que yo tengo que vender con la estructura de costos que tengo actualmente. ¿Qué sucede? Y te voy a dar un ejemplo claro. De hecho, en un momento, luego de cerrar acá el podcast, me reúno justamente yo decía que, bueno, son casualidades que hoy estamos haciendo el podcast y hoy inicio casualmente con un cliente que está en España y Ok, tiene un restaurante. ok, Él, en genial. la conversación previa, que yo generalmente hago una conversación previa antes de poder emitir una cotización, dependiendo del tipo de trabajo, él algo que Claro. me decía y que me parece importante, él por lo menos decía, yo necesito saber si yo ya puedo contratar a una persona para yo salir de la cocina. Entonces, ese tipo de cosas, que ese tipo de decisiones, se pueden, es únicamente sacar si tú conoces tus números. Así de sencillo. O sea, Claro. o él me decía en qué nivel de ventas yo pudiera contratar a otra persona, porque él sentía que operativamente le encanta la cocina, le encanta ser chef, todo el tema, pero él dice, me Sí. estoy perdiendo de lo estratégico y yo sí quiero ir a hacer un convenio, yo sí quiero ir a una radio, yo sí quiero todo esto para poder darle Y no impulso. puedes hacerlo todo. No Es lo imposible. puedes, no puedes, no puedes, así de sencillo. Entonces, ¿qué es importante? De la misma manera, intentar todos los meses. Digo que intentar porque entiendo que a veces es complicado, pero sí tienes que estar presto a tener al final del mes, poder tener sobre tu escritorio, sobre tu mesa, sencillamente cuáles son los números del negocio. Y dentro de esas métricas o dentro de esas variables, el punto de equilibrio, o sea, yo no creo que haya una métrica más importante para mí que el punto de equilibrio. Y, o sea, hay muchas. Yo tengo un tablero ¿En lleno de cuanto a monto indicadores. total o en cuanto a unidades vendidas? Realmente yo, en mi caso, yo trato de hacerlo por las dos vías, tanto en unidades Ok, físicas como en ok. monetarias. Yo trato de hacerlo de las dos. De hecho, incluso por categorías. Si tú tienes bebidas, o sea, licores, Ok. tienes comida, Como de postres, manera individual lo sacaría. sería bueno para saber qué sucede, que este tipo al tener esos números, puedo guiar también la estrategia de marketing. Y eso Claro. también es importante. Si yo veo, Sí. bueno, necesito vender postres, pero, hey, no he vendido nada este mes, etcétera, de acuerdo a la planificación que teníamos, pues vamos a activar algunas estrategias o algunas acciones de marketing. Entonces, yo recomendaría Claro. que se pudiera hacer en ambos, ¿de acuerdo? Tanto en cantidades como en cantidades monetarias como en unidades físicas también, para tener una visión. Buenísimo. Eso es importante. No, genial. Y fíjate en algo. Ahí tocaste varios puntos. Yo voy tomando notas aquí. Yo creo que para atajar desde donde yo creo que comienza todo, sobre todo con el tipo de cliente que trabajamos o con el que mencioné al principio, ¿no? Y es que romantizamos, o sea, estamos en una época. A ver, Eiber, yo cuando comencé a estudiar cocina, cuando yo entré en el medio, fue hace 24 años. Yo recuerdo que estábamos en una reunión familiar. eh, Familiar no, perdón. Bueno, sí, familiar, pero de otra familia, no de la mía. Donde yo estaba invitado. Y comienza todo el mundo a decir, ay, ¿tú qué quieres ser? ¿Y tú qué vas a estudiar? Etcétera, para allá y para acá. Teníamos alrededor de 17 años, ¿no? Entonces, la época en la que la gente normal, pues ya se va graduando de bachiller. Entonces, no, yo voy a estudiar ingeniería, no, yo voy a estudiar medicina, no. Cuando me preguntan a mí, yo digo, mira, yo voy a ser cocinero. Y el papá de la casa, pues, de esa casa, eh, se ríe, un ingeniero eléctrico de carrera, de toda la vida, académico también y tal, de trabajar en empresas enormes. Me dice, no, 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 en serio, pero ¿de qué vas a vivir? Eso a mí jamás se me olvidó, porque es como, bueno, así era ese momento. Tú los ves hoy que estudian cocina y van hasta con la filipina puesta en el autobús como con orgullo, ¿no? Eso no siempre fue así. Eso no siempre pasaba, pero romantizamos demasiado. Lo que quiero decir, hoy en día es que se está romantizando demasiado la idea de emprender o la idea de ser cocinero o la idea de, porque por lo menos te dicen qué belleza ser chef y qué belleza el plato de este tipo, pero no te dicen él dura 12 horas de pie quemándose las manos en un fogón. Entonces, y lo digo como cocinero que soy. Claro. ¿Sí me explico? Entonces, a veces me dicen, bueno, dame una receta. Yo odio dar recetas, la verdad, siempre lo he dicho y quien me sigue en mi cuenta personal lo sabe. Yo no soporto que me pidan recetas, porque no te va a quedar igual, y no te va a quedar igual no es porque yo sea superior ni mucho menos, no, sino porque, bueno, yo tengo un tiempo haciéndolo. Además, yo entiendo ciertas técnicas, que por supuesto, además, lo más probable, me pides la receta, yo invierto ese tiempo en dártela y no la vas a preparar igual. Sí. Entonces, o vas a hacer lo que quieras, ¿no? Pasa un tema similar, Eiber, con el emprendimiento.
Antes se buscaba, no sé si opinas igual que yo, si opinas lo contrario, lo puedes decir con toda la libertad del mundo. Antes se buscaba, era el trabajo fijo, la estabilidad en una empresa, logra un buen puesto, que trabajaste en una empresa de estas grandes, tu sueldito fijo, tu estabilidad y tal. No fue como yo nací, aunque a mi mamá lo hubiese encantado y que seguro está viendo esto porque mi mamá no se pela en ninguno de los episodios. Eh, eh, pero el tema es que, bueno, yo nunca fui así, yo siempre fui un soñador y un emprendedor y yo quiero tener mi negocio y lanzarlo yo y tal. Pero muchas veces se sobreromantiza el hecho de ser tu propio jefe, se sobreromantiza el hecho de tener tu propio negocio, porque hay que entender también que es una paliza. O sea, chévere que lo romanticen, pero si nos vamos desde ahí, desde esa emoción al emprender sin entender todo lo que hay detrás, como cuando quieres ser cocinero, pero no entiendes que también tienes que pasar 12 horas pegado a un fogón y de repente te pasas 3 meses sin día libre, etcétera, y que tienes varices y que a los 40 años ya tienes artritis. Eh, en el emprendimiento, pues tú tienes que cubrir esos gastos fijos que si eres el empleado, pues quizás tú ni te enteras cuáles son los gastos fijos del negocio o cuáles son los puntos. Yo creo que el problema pasa, es por un tema de moda, sobre romantizaron la idea del emprendimiento y todo el mundo cree que es fácil. Y yo no estoy queriendo tumbarle la ilusión a nadie aquí que esté viendo esto, pero tiene su complejidad, todo tiene su complejidad. Esa gente que en redes sociales te está vendiendo que tú vas a emprender y te vas a hacer millonario en una semana y es desde la playa y te graban el video desde la playa y tal, lo más probable es que esta gente te esté mintiendo. Y eso hay que entenderlo. Tú sabes Eh, que, cuéntame. Alejandro, tú sabes que justamente recuerdo, hay muchos anuncios, de hecho, y que están relacionados con finanzas, porque hay anuncios de cursos que te dicen, y con este curso vas a aprender el negocio de las donas, y con ese negocio vas a conseguir la libertad financiera. Ni saben qué es libertad financiera, empezando por ahí. O Exacto. sea, para los que nos están escuchando, libertad financiera es que tú tengas un conjunto de activos que te generen un flujo de dinero todos los meses y que paguen tus gastos Exacto. sin que tú tengas que trabajar. Pero no te pongas a hacer las donas y no vayas Exacto. a comprar la harina y no vayas a hacer todo eso. Sí, para ver si Agarra tienes esa libertad financiera. totalmente. Así es. Sí, sí, tal cual. Entonces yo creo que lo primero es verlo desde la razón. La emoción, claro que sí la necesitamos, por supuesto, Claro. porque la emoción es lo que nos empuja, ¿no? Va a ser esa motivación intrínseca, ese empujón de fuerza que nos va a dar para poder aguantar después lo demás. Pero hay que entender que van a llegar momentos difíciles también y que hay que hacer ciertas cosas. Otro punto que atajo de lo que dijiste es cuando me comento sobre este cliente. Yo siempre le digo, en Puerto Plata, en República Dominicana, tuvimos también un cliente con un tema similar. Llegamos, estaba la persona cocinando, tengo un problema horrible, me bajaron las ventas, no veo plata, etc. La comida era deliciosa, simplemente deliciosa, yo no te puedo explicar, la decoración era increíble, un lugar súper, era hermoso, el personal amaba a la gente, a los dueños, a los patrones, amaban su trabajo, o sea que si tú lo ves a primera vista, tú dices, oye, aquí todo está funcionando perfecto. Pero bueno, la chef era la dueña también y no quería salir. Entonces, cuando tú de repente le preguntas cosas como que cuál es tu gasto fijo, ¿qué es el gasto fijo? Entonces, bueno, ok, ¿cuál es de repente tu punto de equilibrio? ¿Qué es el punto de equilibrio? Ok, bueno, este plato que nos estamos comiendo aquí, que me está sirviendo con tanto orgullo, ¿cuánto te cuesta producirlo? No tengo idea. Entonces es como que, bueno, tú o contratas a alguien para que te haga esto, o sales tú a hacerlo, pero alguien tiene que hacerlo. Correcto. O sea, es entender, si te quieres salir de la cocina, para mí los dueños no deben estar en la cocina, es una opinión muy mía, es muy probable que esté equivocado, porque seguro la gente me saca una lista de muchos empresarios que ellos mismos llevan las cosas, pero pasaba hasta con el bully, que Ferran Adrià era el chef famoso, el artista, el todo, pero su hermano era el gerente. Sí, sí. No es que Ferran era el que llevaba todo, absolutamente todo. Yo creo que los números sí deben cuidarlo. Este punto de equilibrio que me dices me parece maravilloso. Te voy a hacer otra pregunta, hablando también de un emprendimiento. Yo estoy comenzando ahorita un emprendimiento con súper poquito dinero, vamos a usar ese ejemplo. Eh, Resulta que yo no sé nada del tema, yo lo que sé es hacer unas galletas sabrosísimas y digo, mira, voy a comenzar a vender estas galletas. Yo calculo mis gastos fijos como tú me dices, hago esta proyección como tú me dices, para llegar al punto de equilibrio. En cuanto a mi sueldo, tú recomiendas que yo tenga un sueldo, o sea, porque ¿cómo hago? Yo comienzo a vender las galletas.
tú me dices que hay un margen que está entre el precio de venta y cuánto me cuesta a mí hacer cada una de esas galletas. ¿Cómo hago yo para hacer mercado? O sea, porque no hablemos de empresas grandes, sino Claro. ¿cómo hago yo para eso? Literalmente lo que te dije, ¿cómo hago yo para hacer mercado? ¿De dónde sale esa plata? ¿Yo me debería pagar un sueldo y ponerlo en esos gastos fijos? ¿O yo lo agarro de la utilidad? ¿O qué recomiendas tú? Sí, bueno, hay muchos, aquí hay posiciones encontradas, ¿de acuerdo? La mía, mi recomendación como consultor es que, claro que todo emprendedor, incluso también empresario, o sea, en todo momento tengan un salario asignado. ¿Qué sucede? Que cuando no hay un salario asignado, tú no controlas el dinero que tú puedes estar usando de ese Claro. emprendimiento. Entonces también le puedes cortar el crecimiento al emprendimiento. Y eso también es importante dejarlo claro. Ahora, ¿cómo fijar ese salario? Y eso es importante. Por eso te decía lo de las Para expectativas allá iba. financieras inicialmente. eh, Hay una corriente, digo una corriente que recomienda que simplemente sea un valor fijo, por ejemplo, 200, 300, $400, y que se incluya dentro de la estructura de costo fijo. Es decir, que Ok, todos los meses tú sabes que tienes que pagarte eso, y el dinero restante tampoco lo vas a utilizar tú directamente para tus fines personales, a pesar de que tú seas el propio dueño de la empresa o del emprendimiento, claro. sino que también lo utilices justamente para reinvertir en el emprendimiento y que eso pueda capitalizarse con el transcurrir del tiempo. Ahora bien, últimamente hemos, digamos, dependiendo también del tipo de negocio, de la estructura y todo eso, hemos recomendado que en este caso, ese salario se pueda determinar en función a un porcentaje de la venta. Es decir, Ok, en lugar de ser un valor fijo que pueda ser variable, de manera que el emprendedor también pueda ver que a medida que que está yendo mucho mejor, pues su ingreso también se va a ver como una comisión de venta a un como una vendedor. comisión de ventas, exacto. ¿Qué es lo que sucede? Generalmente en comida, los márgenes, cuando hablo de comida, hablo bueno, la galleta, hablo de la pizza, la hamburguesa, Sí, todo etcétera. lo que es alimentos y bebidas. Sí, ya procesado, vamos a decirlo. No tanto en el compra y venta de víveres y cosas de eso. Pero Claro. generalmente allí los márgenes son interesantes. O sea, cuando digo interesante es que no es como tal vez yo voy a vender una harina pan y el margen de una harina pan es un 10%, un 8%, un 12%. O sea, Ajá. eso es lo que... Pero en un plato pudiéramos estar hablando superior a un 30, entre un 40, un 50%. Es posible que puedas tener esos márgenes. Por supuesto que dependiendo del rubro en el que te encuentres, si hay si Claro. hay muchos elementos allí, pero Cliente objetivo y todo. si existe la posibilidad, nosotros recomendamos, digo nosotros con todo mi equipo, una asignación de un porcentaje variable. Y por supuesto, antes de que me puedan decir, ¿y cuánto es el 3, el 5, el 10? Todo va a depender de la estructura y podemos justamente hacer esa simulación. Si vendemos $5,000 al mes, tu salario sería tanto con este porcentaje. Si Claro. vendemos 8,000, si vendemos tanto. Entonces, ¿qué hace esto? Por una parte, no castiga al emprendimiento con un salario alto de entrada, Claro. porque si tú Ujú. dices, bueno, si yo me voy a ganar simplemente el 5% de la venta y me fue muy mal, pues yo también tengo que asumir la consecuencia de que me fue mal. Pero es que si te pones a ver también, si yo tengo un salario, en ese caso de que me fue mal, pero tengo un salario de 500, ¿cómo me lo voy a pagar? O sea, Claro. ¿De el dónde lo negocio no está, saco? Tienes ¿de que dónde lo aumentar las saco? ventas obligado. El negocio no está dando para eso. Entonces, insisto en eso, están las dos posiciones. Lo importante acá es que tú tengas que definir un salario como propietario de la organización. Así sea, o sea, ¿por qué? Porque tú necesitas justamente, o tú tienes tus gastos personales, yo siempre digo que todos nosotros individualmente tenemos nuestra estructura de costos, así de sencillo, porque Sí, la también personal, claro. totalmente todos tenemos nuestra estructura, entonces, o sea, desde ese punto de vista. Por lo tanto, lo que te quiero comentar acá, Alejandro, es que, y a las personas que nos están escuchando, que justamente la decisión más importante es que te asignes un salario. Ahora, lo más básico y que se pudiera también recomendar es una asignación fija con la cual tú digas, mira, yo con esto puedo vivir y estar tranquilo. Bueno, son $200, son 400, son 500, dependiendo de tu nivel de vida, eso es aceptable. Sin embargo, existe otra alternativa donde dependiendo de la estructura, lo que permita, porque si vamos a esa empresa de las hamburguesas, pues tal vez el margen es muy pequeño como para yo asignarle Sí. una comisión también. Pero si el margen me lo permite, yo pudiera tener como una asignación allí que sea variable, de manera que pues yo también disfrute si el negocio le va bien. Si el negocio le va bien, pues efectivamente yo voy a ganar un poco más. Ahora bien, ¿qué sí es importante? Que la decisión que puedas tomar
la puedas revisar y la puedas ajustar, porque también es válido, pero que no te excedas de eso que tú definiste para ti. ¿Por qué? Porque el excedente es lo que nosotros conocemos como autofinanciamiento, es decir, luego lo que está quedando del emprendimiento, y es lo que Claro, nos permite autofinanciar el crecimiento de la empresa. Y cuando hablamos de crecer, simplemente puede ser comprar una mesa, comprar un utensilio, una herramienta, puede ser un sí, horno, etcétera, pero eso es crecer. Entonces, ¿de dónde va a salir ese dinero? Y eso es importante. Por lo tanto, es eso. sí, Ahora, ¿qué es vital en esto que estamos conversando? Que tengamos las finanzas separadas, las del negocio con las personales. Si yo ya me asigné un salario, pues entonces yo tengo que hacer mi vida personal, mi café, si no es en el establecimiento, o sea, si es fuera del claro. establecimiento, mi mercado, mi alquiler, lo que sea, yo lo tengo que hacer con ese salario que ya yo me asigné previamente porque ese salario cumplía con mi expectativa. Lo que no puede ser es que yo esté metiendo la mano todo el tiempo en la caja registradora y esté Eso sacando es lo dinero peor. para pagar el colegio de los chamos, para pagar todo eso. Eso es importante. Todo lo que no están escuchando, o sea, y en cualquier rubro, cualquier nivel, la separación entre finanzas personales y las finanzas de la empresa es clave para el éxito, porque si no, no vas a perder el control y no sabes en qué momento o cuánto te puede estar generando la empresa. Y difícil, y diste en el clavo, yo creo que en el problema de el 80% de la gente que llega a nosotros llega con ese tema que tú dices, Claro. no, pero tú tienes que diferenciarlo. En esos dos puntos que tú me dices, que en cuanto a que sea un porcentaje o que sea un monto fijo, mi punto generalmente es alrededor de un monto fijo. Yo lo que recomendaba era, o recomiendo, es como que saques un cuadro Excel, como yo le digo a todo el mundo, así como está el cuento de que el perro es el mejor amigo del hombre. Bueno, Excel es el mejor amigo del emprendedor. Claro. Entonces yo digo, tú lo nombraste ahorita, entender que tú tienes tu propia estructura de costos como humano. O sea, como, no como empresa, sino tú como hombre o como mujer que nos estás viendo, incluso como pareja, como familia. En base a eso yo decía, bueno, calcúlate tus gastos fijos personales, los de tu familia, los de las personas pues que dependan de ti, etcétera, o quienes inviertan en esta empresa que puede ser el matrimonio. Eh, y en base a eso, pues pónganse un monto, pero como claro, tengo la mentalidad de vendedor, como te dije, sí es una carga dura, pero es decir, bueno, no estoy llegando, vamos a trabajar en estrategias ya para subirlo. No, si te soy sincero, no había pensado en lo del tema del porcentaje, pero me parece una opción bien interesante, sobre todo cuando se está arrancando, porque los gastos fijos son una carga bien dura que uno debería tratar de tener lo más justificados posible. O sea, que no Sí. haya nada en los fijos que no esté justificado. De hecho, Alejandro, Y eso te ayuda. sí, sí, de hecho la tendencia en temas de finanzas, y sobre todo fue una de las lecciones de la pandemia, de toda la paralización del mercado que hubo, es que se tiene que buscar la manera de variabilizar los gastos. Intentar en la medida de lo posible, obviamente estando claro de tus números, ir variabilizando Claro. los gastos, porque sucede que muchas empresas tenían unas nóminas, unos alquileres, o sea, todo demasiado alto, y bueno, llegó el tema de pandemia y resulta que ahora, ¿qué hacemos? O sea, tenía Si no estoy vendiendo, ya están ahí. y tengo que pagarlo, pues entonces hay una tendencia importante en el mundo de los negocios y en general en cualquier nivel a variabilizar gastos. No quiere decir que todos son necesariamente variables, etcétera, pero sí, o sea, así como por ejemplo, tú dices, bueno, hoy este mes no fue muy bien, vamos a repartir, vamos a darle un bono a los trabajadores, por ejemplo. Bueno, Ok, chévere, vamos a darle un bono, pero sácalo un porcentaje de la venta. O sea, porque no, de repente este mes, el otro mes también estuvo bueno, pero vendiste un poco menos y resulta que te van a pedir en la misma cantidad de bonos los trabajadores, porque ya tú le creas como un derecho. Entonces, es importante también dejar claro que en la medida de las posibilidades, ir variabilizando los gastos, siempre y claro. cuando, y esto es muy importante, la estructura lo permita. Yo no quiero que ahorita salgan corriendo a ponerle porcentajes a todo, y entonces, porque es como, vas a tener como Sí, porque distintos cada negocio ciclos, es pero, diferente. y cada negocio es diferente, pero hay gastos importantes que se pudieran llevar a variables y es un poco la tendencia hoy en día. Sí, esa variabilización yo creo que es bien importante, pero tiene que ir acompañado con un especialista. Yo Sí, creo sí. que hay mucha gente porque es muy riesgoso y como estábamos hablando, no es lo mismo un emprendimiento de esto, de estas Claro, galletas de las que están hablando, que yo hago galletas en mi casa y las quiero vender en un semáforo o no sé, por el grupo de ventas de la Junta de Condominio del sitio donde vivo.
a que de repente resulta que yo tengo un restaurante con 60 empleados, pues obviamente los números no pueden ser los mismos. Sería una locura que pensáramos que hay una regla completamente estricta que funciona de esa manera. Ever, otra pregunta que yo te tengo, sé que tienes una reunión después y no quiero quitarte tiempo de ella, pero has conversado en dos de los puntos de ahorita, voy a decir otra vez conversado, voy a redundar, de esta conversación, sobre el COVID, sobre la pandemia, sobre el tema de que de la noche a la mañana, pues nos vimos obligados a cerrar puertas y a decir mucha gente, mira, no tengo nada. Pero también hablaste sobre el tema de gastos fijos. Hay especialistas en finanzas que recomiendan tener un fondo de emergencia que cubra estos gastos fijos por un periodo de tiempo específico. ¿Cuál es tu opinión sobre el fondo de emergencia? Si puedes, por favor, explícanos un poquito sobre eso. Explícanos si tú sientes como académico, como consultor, como experto en el área, como cualquiera de estas fases, si tú lo recomiendas, si lo recomiendas, ¿qué es? ¿Y en qué cantidad? Porque según a quien tú leas, yo soy un apasionado de leer sobre emprendimiento porque, bueno, lo amo, pero no todo el mundo le gusta leer todo el tiempo sobre esto y dependiendo de quién tú leas, hay gente que te dice que 3 meses, 6 meses, un año, dependerá también del negocio, por supuesto, pero cuéntame un poquito sobre el fondo de emergencia. Bueno, genial. Alejandro, mira, el fondo de emergencia, digamos que es un apartado de dinero que tú tienes con un fin particular. Ese fin particular es que te pueda ayudar, solventar en un momento, digamos, en el cual tú no vas a poder con tu actividad física generar algún tipo de ingreso. Generalmente sucede eso. O sea, por ejemplo, vamos primero a título personal. A título personal, Eiber tiene su fondo de emergencia. ¿Por qué? Porque, bueno, yo me dedico sobre todo al tema de la consultoría, pero la consultoría depende de mí. A pesar de tener un equipo, depende de que yo haga la negociación, depende de que yo haga el seguimiento, que yo cierre, etc. Si ni Dios lo quiera, pero yo me llego a enfermar o pasa algo, ¿qué sucede? Que probablemente esa línea de ingreso o bien desaparece o en su defecto va a costar para volverla a activar. Ahora bien, ¿cómo hago yo para poder cubrir mis costos o mis gastos fijos, mis costos personales, el condominio, el alquiler, etcétera, todo esto? Entonces, ese fondo de emergencia es el dinero que voy a tener ahorrado, algunos le llaman el colchón, pero es el dinero que voy a tener ahorrado porque en realidad es un ahorro, pero que tiene un propósito. Aquí es ahorrar con propósito y eso es importante también decirlo. ¿Por qué? Porque tiene un único propósito que es ayudarme ante una eventualidad o alguna emergencia. En el tema personal, dependiendo, si tú eres el emprendedor del negocio, porque aquí tendremos que decir que el fondo de emergencia también lo debería hacer el emprendedor a título personal, pero también lo debería tener el negocio. O sea, son dos y es importante no mezclarlo. Entonces, a título personal, cuando como emprendedor tú deseas hacer tu fondo de emergencia, lo recomendable es que logres acumular, sí, efectivamente, entre 3 a 6 meses. Más de ahí yo no creo que sea importante. Yo considero que con 3 meses es suficiente, ¿de acuerdo? Yo creo que con 3 meses es suficiente y hay varios aspectos allí importantes. Lo primero es que, que el fondo de emergencia se construye. ¿Qué significa construir? Que tú progresivamente vas haciendo abonos a ese dinero, a ese fondo. O sea, me explico. Si tú gastas personalmente $1,000 mensuales, tú pudieras hacer abonos de $100 durante, por ejemplo, en este caso, 30 meses, porque serían $1,000 mensuales por los 3 meses. Perdón, por 3 meses de fondo de emergencia serían $3,000. Pero bueno, tú pudieras durante 30 meses ir abonando $100 allí y construir tu bono. Eso es tu fondo de emergencia. Eso va a ser, o eso va a depender de tu nivel de ahorro. De hecho, disculpa que te atas ahí un momentico, disculpa que te interrumpa ahí. Ajá, pero entonces vamos a poner lo que lo vamos a hacer a 3 meses, como tú dices, que tú consideras que a 3 está bien. Y hay que construirlo. Importantísimo eso, que la gente entienda, porque la gente va a decir, ajá, ¿y de dónde va a salir la plata? Bueno, tú lo vas construyendo, como bien está diciendo Eiber. Pero tú lo variabilizas según porcentaje de ventas o lo pones como un gasto fijo. A título personal debería salir de la capacidad de ahorro que tú puedas tener, ¿de acuerdo? O sea, de tu salario. A título personal debería salir de allí. Si puedes 20, si puedes 50, si puedes 100, si puedes 200, no hay problema. Ahora, importante, como te decía, irlo construyendo.
Ahora bien, para la empresa pasa exactamente lo mismo. En el caso de la empresa, también pudiéramos tener de 3 a 6 meses, no hay problema. Insisto, tener menos de 3 meses, pienso que no es adecuado. Tener más de 6 Claro. ya va quedando como dinero ocioso que no tiene movimiento y que pudieras invertir en otra cosa. Sí, porque si Pero, cerraste más de 6 meses, ya. exacto. Entonces, por lo menos yo pienso que deberías tener también 3 meses allí. Ahora bien, ¿de dónde sacas ese dinero? Del mismo excedente que quede luego de pagar a tus empleados, de pagar tu alquiler, de pagar toda la reposición de tu materia prima, etcétera. De ese excedente, eso es lo primero que hay que hacer. De hecho, algo muy importante para que tus finanzas sean sanas, tanto a nivel personal como empresarial, el primer paso es la tranquilidad, es la seguridad. ¿Y cómo logras Sí. tranquilidad y seguridad? Con un fondo de emergencia, después puedes pasar a un seguro y poder pagar una cuota de seguro también, etcétera, si es Claro. viable. O sea, todo es importante o sea, de poderlo planificar. Y que Sí. esto es importante que las personas que nos están escuchando, que esto no se logra de la noche a la mañana. Es algo de que vas construyendo y que tal vez te tardes 3 años en hacer el fondo de emergencia. Solo que Sí. después que ya tienes tu fondo allí, no lo vas a tocar, ese es el fondo. Si tus gastos van aumentando, tienes que aumentar el fondo, pero solamente en esa Claro. proporción. O sea, si ya no son 1.000, sino son 1.200, pues buscarás la manera de incrementar ese fondo en esa proporción. Entonces, también es eso. Luego de eso, es que ya las personas pueden pensar incluso en inversión, y eso hay que dejarlo claro también, en finanzas Ok. para tener finanzas tranquilas. O sea, de repente a ti, Alejandro, estás trabajando de dependiente y te quedaron este mes $300, no tienes nada ahorrado, pero dijiste, wow, viste una publicidad que hay que comprar Bitcoin, y entonces compraste los $300 Ok. en Bitcoin. O sea, ojo, no estoy diciendo ni estoy en contra del mundo cripto, no, nada de eso, ¿de acuerdo? Claro, pero es de alto riesgo. Claro, exacto, pero lo que quiero comentar con esto es que realmente, y esto es importante, hay que dejarlo claro también, es que eso no te da tranquilidad. Pudiera multiplicarse y maravilloso, pero también pudiera bajar. Ahora, ¿qué te va a dar tranquilidad? Que tú digas, bueno, si mañana me despiden del restaurante, o si mañana tengo que cerrar el restaurante, o si mañana viene otra pandemia, un COVID, 3 meses cerrado, etcétera, mientras me reinvento, tengo cómo solventar, cómo pagar. Entonces, digamos Claro. que eso sí te va a dar como una tranquilidad. Ese fondo de emergencia es maravilloso. Yo apuesto por eso, a que lo puedan tener, a que lo puedan construir y da tranquilidad, ¿de acuerdo? O sea, yo pienso Sí. que esas son de las cosas que van dando tranquilidad en el negocio y que nos vamos quitando un poco de lado o vamos dando de lado un poco la incertidumbre. Y que no pueden faltar. Total. Bueno, Eiber, yo me voy a despedir ahorita porque yo creo que uno debe dejar las cosas cuando están en la parte más alta. Entonces, para que la gente quede deseando más. Pero me despido creándote el compromiso y comprometiéndome yo de volverte a invitar y creándote a ti el compromiso de volver a aceptarlo, porque la conversación estuvo de verdad bien sabrosa y bien chévere, para que en el próximo yo propongo que en una próxima ocasión conversemos sobre los factores que influyen en poner el precio, sin necesidad de dar un curso. Solamente cuáles son los factores que influyen en poner el precio. ¿Por qué lo dejo para una próxima ocasión? Porque yo sé que eso nos puede extender como una hora más hablando. Sí. Entonces, estoy consciente. Entonces, si la persona que nos esté viendo en este momento tiene una idea de qué otro tema podríamos tocar con Eiber, por favor póngalo aquí abajo en los comentarios. Para nosotros los creadores de contenido es bien importante saber que hay interacción, saber que hay, olvídense de algoritmos, olvídense de redes neuronales, piensen en el humano que lo está creando, en las dos personas que están en este momento también dedicando el tiempo a hacer esto. Y siempre esos mensajes son bien valorados. Siempre es importante saber que hay más humanos por ahí leyéndote, escuchándote, viéndote. Y si están de acuerdo o no están de acuerdo, déjenlo en los comentarios también, porque todos tenemos derecho a opinar. Pero propongo que aquí abajo entre los comentarios me pongas, mira, la próxima vez que inviten a Eiber, deberían hablar sobre tal tema. Entonces ya yo me encargo de escribirle un WhatsApp y decirle, mira, tenemos este compromiso con esta gente, ¿cuándo ponemos fecha? A lo mejor cuando estemos dando la próxima vuelta de invitados, pues lo volvemos a traer. Eiber, muchísimas gracias por la invitación. Dejo por tu lado que te despidas, que des tus contactos. Si estás promocionando alguna actividad, aprovecha de promocionarla, algún curso, algún taller, algún libro, o tus servicios profesionales, tus redes sociales y cómo te puede contactar la gente. Cuéntanos. Bien, gracias Alejandro. Bueno, voy a proponer directamente ya un tema. También es más, buenísimo. vamos a hablar de la rentabilidad del uso de las aplicaciones de delivery.
que está hoy de moda. Eso es un temazo. Entonces, Un ahí quedó. temazo. Eso es un temazo, así que ahí se la dejo. Es más, le ganaste a mi tema, vamos a hablar de eso. No, podemos combinarlo, pero sí es importante, ¿de acuerdo? Porque hoy en día se han popularizado muchísimo el tema de las aplicaciones y bueno, hay que tomar decisiones al respecto y ya ahí yo tengo mi posición bastante clara. Bueno, nada, Buenísimo. Alejandro, gracias de verdad por la invitación. Me gustó muchísimo compartir contigo, con tu comunidad. Me pueden encontrar en Instagram como @eibercastellanos. Soy consultor de negocios, me dedico básicamente a hacer evaluaciones financieras de las empresas, ayudarlos a que puedan tomar mejores decisiones empresariales. Y mi academia de cursos es @hiloaprende. Ahí pueden encontrar cursos de costo, de finanzas, de ventas, etcétera, de redes sociales. Es una academia que hemos venido desarrollando, un proyecto aquí en la ciudad de Mérida. Ya tenemos 1 año y medio con ello y bueno, afortunadamente hemos tenido muy buena receptividad. Qué bueno. Básicamente es eso. Te agradezco muchísimo, Alejandro, de verdad la invitación. Creo en este tipo Siempre de la verdad. proyectos en los cuales se genera contenido de calidad y que no estamos aquí vendiendo humo ni nada de ese tipo de cosas, Así ni mismo es. prometiendo libertad financiera, ni nada de eso, ¿de acuerdo? Como decimos en el negocio gastronómico, aquí no se vende humo, aquí se vende trabajo duro e inteligente. Total. Así Gracias, es. Ever. Feliz día. Dale, seguro, Alejandro.